Horacio, muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme aquí, de este lado de la línea. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Bueno, segunda vez en relativamente poco tiempo de visita en Misiones, Horacio, y yo recuerdo que la vez anterior había pasado como mucho tiempo entre una visita y otra, ¿no? De golpe en Misiones nos da el gusto de tenerte un par de veces bastante seguido. La verdad que muy contento de estar nuevamente en Misiones. Luego estuve el año pasado con un concierto que venía de gira de Estados Unidos, incursionando en el jazz. Y este año, bueno, hice un cambio generacional y apunté hacia el rock. Ujú. Así que bueno, estoy contento de que puedan ver estos cambios que estoy haciendo en mi repertorio y bueno, tratar de convocar a todo un público que puede estar, bueno, muy feliz de escuchar no solo música clásica, sino también mis versiones de los Beatles. Ujú. ¿Cómo fue en principio tu experiencia el año pasado con el público posadeño? Y fantástico, la verdad que yo conozco mucho Misiones desde que soy muy pequeño, porque yo Ajá. fui de vacaciones con mis abuelos a Iguazú con 8 o 9 años. Así que bueno, siempre estuve muy enamorado de este lugar y cuando puedo voy de vacaciones, así que me fascina. Y tuve también el enorme placer de dar muchos conciertos también, tanto en Iguazú como en Posadas. Si bien, como comentabas, creo que tuve un lapso como de 15 años sin ir a hacer conciertos, pero bueno, ahora estoy eh, recuperando el tiempo perdido, podríamos decir, y bueno, ya me están viendo como voy sumando distintos repertorios y tratando de hacer convivir en mi arte y ejecución distintos estilos musicales. La verdad que me alegra mucho. Hablemos un poco del repertorio que has preparado, ¿no? Sonidos de lo Eterno se va a llamar el espectáculo. Mencionabas a los Beatles y claramente ahí el que fue productor de los Beatles de alguna manera introdujo también un cruce entre el pop, la música popular, y la llamada música clásica o académica. Entonces, en los Beatles hay cosas de cierta armonía de músicos y compositores clásicos. Seguramente vos ya eso lo has visto hace mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, si bien es cierto que si yo planteaba un concierto de estas características hace 25 o 30 años, me hubieran dicho que era un desastre y Claro. que esto estaba todo mal, sobre todo desde el punto de vista del público de música clásica. Pero resulta que las generaciones cambiaron y quizás ahora todo el mundo que se acerca a escuchar conciertos de música clásica han crecido, han bailado, han dado sus primeros pasos de baile con la música de los Beatles, ¿no? Entonces, bueno, resulta más natural en este momento, ya pasó el tiempo y, y sí, claro, ya hilando fino, yendo hacia la materia musical, sí, es cierto que el George Martin, el productor de los Beatles, hizo muchísimas interacciones y de hecho Paul McCartney y John Lennon han nombrado tantísimos compositores de música clásica, de música de vanguardia. Eh, por ejemplo, John Lennon nombraba como su compositor favorito a Karl-Heinz Stockhausen, a Sí. quien yo conocí personalmente, quien me premió a mí por la ejecución de sus obras, que es uno de los compositores. Bueno, John Lennon estaba muy metido en las vanguardias, ¿no? Recordemos que estaba con Yoko Ono Claro. y realmente él quería, bueno, justamente derivar a los Beatles, o por eso los dejó para ir con su arte, digamos, a lugares muchísimo más rompedores, ¿no?, de lo que podía quizás generar con los Beatles, pero de hecho con ellos mismos publicó Revolution 9, que bueno, que es como todo un homenaje a Stockhausen. Bien, entonces, ¿cuál fue mi trabajo? Tratar de hacer toda esta conexión, ¿no? Voy a hacer mis propias versiones de las canciones de ellos, pero tratadas un poco con contrapuntos de los compositores ingleses más importantes del Renacimiento, William Byrd, John Dowland, hice todo este trabajo. Y como el centro del programa son los Beatles, el disparador, yo estoy hablando de este proyecto con mi productor el año pasado y bueno, decidimos que él podía ser una idea muy interesante
Entonces, bien, todas las obras de alguna manera tienen algo que ver con los Beatles. Voy a abrir el concierto con 2 canciones populares inglesas que los Beatles también tocaban en sus conciertos e inclusive las cantaban. Y esto es para entender un poco el contexto cultural, ¿no? Que los Beatles no es que nacieron de un repollo, No, claro. o que sí es cierto que cambiaron una cantidad de ideas estéticas, también había toda una promoción social muy distinta en los años 60 con respecto al consumo de la música, el consumo de las adolescencias de la música. Esto era algo que fue de alguna manera acompañado por los Beatles, y esto sí puede ser como un cambio de época, ¿no? La irrupción de los gustos de los adolescentes, ¿no? Con esa importancia, digamos, de pirotecnia comercial, ¿no? Entonces, bueno, si bien esto es todo un análisis social, lo que estoy haciendo, para mí lo más importante es la parte musical, y de ahí, bueno, fui tomando esto, ¿no? También los Beatles, John Lennon o Paul McCartney hablan mucho de Gustav Mahler como una gran influencia, por eso lo elegí a piezas que eran muy interesantes para hacer en piano de Gustav Mahler, porque él mismo las grabó, siendo que cuando las estrenó todas sus sinfonías fueron un gran fracaso, y él como legado nos dejó unos rollos de pianola que él grabó, que las grabó él mismo. Y bueno, tomo todo esto, que fue un trabajo muy hermoso, y luego ya para pasar a los Beatles, que hice como comentaba antes, una suite en homenaje al renacimiento inglés, que es tan interesante, para culminar con otro que se vio influenciado enormemente por los Beatles, que es argentino, que es Gustavo Cerati. Claro. Antes de ir a eso, dos cositas, ¿no? Primero mencionabas a Dowland, compositor y laudista. Sí. ¿Las transcripciones de lauda a piano las hiciste vos o eso es un trabajo que hizo otra persona? Eso por un lado. Y por otro también... No, todo es mío. Todo es tuyo. Qué maravilla. Sí. Eso habrá que escucharlo. Y la otra cosa que quería consultarte también tiene que ver con lo que aparece en tu página mencionando lo que va a ser esta actuación aquí. Y se habla ahí de las 33 variaciones de Diabelli, ¿no? Estas célebres variaciones que escribiera Beethoven, que los pianistas en general suelen decir que además son un desafío para cualquiera que quiera tocar el piano en este nivel. Bueno, sí, estamos hablando de... Sí, esta es una obra que es la obra central también de este repertorio. Es una obra muy especial, como comentabas antes, es como uno de los, digamos, una de las obras cumbres para piano. La hizo Beethoven en sus últimos años. Es muy curiosa la relación que quizás se puede entablar entre la masonería, ¿no? Que es el 33, es el número del gran maestro de la logia, y quizás Beethoven con esta obra se convierte en el gran maestro de la logia musical, ¿no? Es una obra cumbre. De hecho, hay tantísimos comentarios como que es, bueno, la obra más impresionante escrita por algunos musicólogos ingleses. Y bueno, la verdad que el trasfondo de esta obra es muy simple. Era un pedido que le hizo el editor Diabelli sobre un vals, ¿sí? Que le pidió a más de 50 compositores que escribieran una pequeña variación, y Beethoven no se sumó a esta iniciativa porque le dijo que él iba a componer eso, muchas más. Sí. Y resultó ser esta obra maravillosa que tardó más de 5 años en darle el toque final, ¿no? Así que bueno, se trata de esto, de una obra de un despliegue de virtuosismo pianístico sin precedentes. Es una de las obras más complicadas que hay para el instrumento, más demandantes para el público y para el pianista a nivel intelectual. Es realmente una obra muy poderosa, que además uno escucha una sola vez en la vida, porque no hay muchos pianistas que puedan llevar esto de gira. La verdad me siento muy afortunado de poder combinar todas estas obras de los Beatles y además poder sumar estas variaciones de Diabelli en el mismo programa, que no hace ruido, que queda muy bien. Todo este año las pude hacer en todos mis conciertos, y la verdad que, bueno, es un evento único cada vez que las interpreto. Qué bueno. Que hay que ir a verla. Horacio, bueno, un placer enorme poder conversar de todas estas cosas y de nuevo hablar de música, porque viste que siempre está esa discusión, la alta música, la música popular,
como que son irreconciliables o no tienen contacto, y más bien lo contrario, ¿no? ¿Cuánto músico popular ha influido en grandes autores académicos y al revés? Bueno, no se puede entender la música de los grandes, de los llamados más grandes de la música clásica, sin la música popular. En el caso de Mozart o Beethoven, bueno, ellos vivieron en una zona que, bueno, se estaba cultivando muchísimo la música en todos los niveles, pero bueno, ellos crecieron y hasta hay documentos donde ellos participaban en los carnavales haciendo música, y bueno, la base de todas sus melodías se tratan de canciones populares, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tenían toda una trayectoria que viene desde Martín Lutero, de cómo se iba transformando la música popular en música eclesiástica. Ese es el gran trabajo de Martín Lutero, que luego llega a Johann Sebastian Bach y, bueno, lógicamente toca de rebote a Salzburgo, que si bien era católica, pero tocaba, digamos, todo esto que es la base cultural de la sociedad, que en Alemania y Austria le daban muchísima importancia a la educación musical, ¿no? A nivel general y popular, digamos, que en todos los niveles, todos tuvieran una participación, sea en el coro, si tocaban algún instrumento, bueno, tenían acceso a poder estudiarlo y de esa manera tener una sociedad muy enriquecida espiritualmente, ¿no? Ese era el fundamento de Martín Lutero. Así que bueno, muy interesante, sí, saber que obviamente no nacieron, ninguno de estos nació, digamos, en un castillo rodeado de armonías que no tengan ningún tipo de roce con lo que tiene una tradición netamente popular. Claro. Y ahí aparece también lo religioso, porque uno escucha algunos arreglos de los Beatles y está escuchando el canto coral de las iglesias metodistas o anglicanas de las afueras de Londres o de Manchester o de Liverpool. Claro, totalmente, sí, todo el juego coral que hay en los Beatles tiene toda una tradición de música inglesa que, bueno, tuvo su esplendor en el Renacimiento, en la época de Shakespeare, donde hay obras de arte que son impresionantes, ¿no? De todos esos compositores que nombraba, William Byrd, John Dowland, Orlando Gibbons, y bueno, obviamente los Beatles nacieron ahí, eso lo escuchaban. Claro. Como nosotros escuchamos chamamé por acá, digamos, como escuchamos en la radio un chamamé, así se crearon ellos. Una polca, claro. Claro, sí. Eso por algún lado o por otro siempre había acceso, digamos, de alguna u otra manera. Bueno, Horacio, no te quitamos más tiempo. Ha sido un placer enorme esta conversación y la invitación a la gente. ¿Qué día vas a estar aquí? ¿En qué horario? Voy a estar el viernes que viene en Oester y voy a estar desde las 20:30 en el Teatro Lírico de la ciudad de Posadas. Así que bueno, nada, encantado con estar nuevamente por allá y bueno, espero que disfruten muchísimo el concierto todos los que puedan venir. Tal cual. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Horacio Lavandera charlaba con nosotros. Posiblemente hoy... ¿Cómo se consiguen las entradas? Bien, de eso vamos a hablar. Las entradas están disponibles por... hay una etiquetera aquí. Hay una empresa de tickets que los vende, Tickets Misiones. En el centro, el tradicionalísimo kiosco y revistería Piturro también los venden las entradas. Así que puedes comprar ahí. En esos dos lugares, Ticket Misiones o el kiosco y revistería Piturro, puedes comprar las entradas para el espectáculo. Viernes 8, hora 20, va a estar Horacio Lavandera con un repertorio muy interesante. La primera parte tiene estas obras de Beethoven que decíamos, que son realmente una maravilla. No se pueden escuchar en vivo muy seguido, como decía Horacio, las 33 variaciones de Abeli. Después, una parte, no todas, van a ser algunas nada más, creo que son 3 o 4. Tiene una segunda parte con obras de Mahler, que eran uno de los compositores favoritos de Lennon y de McCartney. Después hay ya directamente la entrada a la música de los Beatles, Eleanor Rigby, por ejemplo, y Yesterday, piezas célebres con arreglos siempre de Horacio Lavandera. Y después Cerati, de música ligera, T para 3, en la Ciudad de la Furia, forman parte del repertorio. Mirá, ¿cuánto dura?
Y hay que hacer un cálculo, pero yo creo que acá hay 2 horas de música fácilmente. Bien, buenísimo. Va a estar lindo para ver. Viernes 8 entonces. Hora 16:24. Marcha de los ciegos sobre una pintura, nave de los locos y su arboladura, ojos donde afloran la miel y el veneno, y la luna mora de los sarracenos, placer que no vino libre de pecado, nombre femenino de un ángel armado, lágrima que drena hasta mi hogar profundo, tormenta de arena por el fin del mundo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama